¿Cuáles son tus historias de terror trabajando en el turno noche? Tenía turno de noche en un hotel de 10 pisos. Trabajaba en la recepción. También teníamos alquilados algunos apartamentos. Esa noche, la tía de un niño de 7 años y una niña de 9 años regresó a casa. 10 minutos después recibí una llamada de la tía, angustiada, pidiéndome que llamara a una ambulancia y a la policía. Habían encontrado a la madre de los niños sin vida en la cocina del apartamento del 5º piso. Más tarde se informó que había sido atacada con un objeto punzocortante más de 50 veces por su esposo. Así fue como sus hijos la encontraron. El verdadero horror inolvidable vino después. Me sentí tan impotente cuando me quedé a cargo de los niños por un corto tiempo. Tenían los rostros pálidos y congelados. Luego subí con ellos en el ascensor hasta el 10º piso. La policía había ocupado una habitación allí y también estaba una unidad especial de asistencia que se hizo cargo de los niños. Ese viaje en ascensor con ellos, tan inexpresivos, y yo sin poder hacer nada más que sostener sus manos. Hasta el día de hoy odio a la persona que les hizo eso a sus hijos. Trabajaba en el turno nocturno de seguridad en nuestro centro comercial local, bastante deteriorado. Éramos 2 en turno. Yo estaba en la sala de control y mi compañero patrullaba el centro comercial cuando, de repente, se activó la alarma de incendio. La regla en esta situación era dejar que siguiera su curso hasta pasar a modo de evacuación, lo cual enviaría una alerta a la estación de bomberos local para que acudieran y se hicieran cargo. Vale la pena señalar que era sábado por la noche, madrugada de domingo, poco después de las 2 de la mañana, con muchos clubes nocturnos en las cercanías. Y cuando la alarma entra en modo de evacuación, todas las puertas se abren automáticamente. Así que, como era de esperarse, el centro comercial se llenó rápidamente de casi 100 personas borrachas y drogadas que salían de los clubes. Lo vi por las cámaras, avisé a mi compañero por radio y le dije que corriera a la sala de control. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros nuevos invitados empezaran a destrozar el lugar. Silencié la alarma, llamé a la policía e hice anuncios regulares por el sistema de altavoces avisando que la policía venía en camino. Llamé a mi jefe para informarle de la situación y todo lo que dijo fue que llamara a la policía. No era necesario que me lo dijera, ya lo había hecho. Los bomberos llegaron primero. Los dejé entrar a la sala de control, pero no los dejé acceder a las áreas públicas porque era demasiado peligroso, ni a las áreas de servicio porque algunos de los intrusos habían logrado entrar allí también. La policía llegó, pero no entraron de inmediato porque necesitaban refuerzos. 2 agentes contra aproximadamente 100 personas no era una pelea justa, y no los culpaba. Cuando llegaron los refuerzos, comenzaron a barrer el centro comercial sección por sección, mientras el otro guardia los ayudaba cerrando las puertas conforme avanzaban. Luego tuvieron que revisar pasillo por pasillo en las áreas de servicio para encontrar a los otros. Solo quedaban unos 7, que fueron encontrados y escoltados fuera del lugar justo cuando llegaron mi jefe, el jefe de mantenimiento y el gerente de operaciones del centro comercial. Me reprendieron por haber dejado que la alarma entrara en modo de evacuación, a pesar de que les mostré por escrito que había seguido el procedimiento. El jefe de mantenimiento me respaldó diciendo que actué como correspondía. A mi compañero lo reprendieron por abandonar su puesto. Apelamos esa sanción ante la gerente de área y, afortunadamente, nos dio la razón. Un guardia del centro comercial contra 100 borrachos violentos, claro que abandonó su puesto, y con toda razón. Trabajé como guardia nocturno en un centro de convenciones durante algunos años. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba en las cámaras charlando con otro oficial que estaba en lo que llamábamos base. Teníamos a 2 guardias más y a mi supervisor patrullando el lugar. Vi a un hombre sin hogar subir por nuestro ascensor exterior hasta una terraza pública y empecé a vigilarlo. Nada fuera de lo normal. El tipo fue a una esquina que quedaba justo fuera del alcance de nuestras cámaras, una esquina que conocíamos porque la gente solía echarse una siesta ahí. Avisé por radio al oficial más cercano, que estaba patrullando junto con mi supervisor, diciéndoles que había un tipo ahí haciendo quién sabe qué. Ellos comenzaron a caminar hacia esa área de manera tranquila. Cuando llegaron a la escena, en otra cámara directamente debajo de esa esquina de la terraza, a unos 15 metros de altura y justo frente a nuestra oficina, vi caer un cuerpo en línea recta, aterrizando sobre sus piernas y desplomándose en el suelo. Me levanté de un salto de mi silla, completamente en pánico. Agarré el botiquín de primeros auxilios y salí corriendo hacia afuera. Mi compañero en base agarró el teléfono y llamó al 911. Mi supervisor gritó: «Base, llamen al 911» y respondieron: «Ya estamos en eso». Llegué primero al lugar y el hombre estaba retorciéndose de dolor, en estado deplorable y murmurando «¿Qué pasó?». Intentó darse la vuelta y vi que también tenía las muñecas en muy mal estado.
No me atreví a tocarlo y dudaba que el botiquín pudiera servir de algo en esa situación. Mi supervisor y el otro oficial bajaron corriendo las escaleras. Resultó que, cuando llegaron a la terraza, el tipo estaba sentado justo en el borde, con la caída de 15 metros directamente debajo. Mi supervisor le gritó: «Oye, bájate de ahí». Y el hombre simplemente se levantó y se dejó caer, sin decir una palabra. Los primeros auxilios llegaron y lo llevaron al hospital. Yo, por supuesto, tuve que hacer el informe y revisar los videos del incidente. Una hora después, un policía vino y me dijo que el hombre había sobrevivido, aunque probablemente nunca volvería a caminar. No tenía daños graves en los órganos internos. Ahora viene la coincidencia más grande. Unos días después recibí a un nuevo compañero de cuarto, que trajo a su novia a la casa. Estábamos charlando, tomando algo, cuando les conté que trabajaba en seguridad en tal centro. Entonces la novia de mi compañero de cuarto dice: ¿no fue ahí donde un hombre sin hogar cayó de la terraza y casi pierde la vida? ¿Qué carajo? ¿Cómo lo sabía? No hubo cobertura en los medios. Ella no estaba ahí. Resulta que era la madrina de los hijos del hombre, mejor amiga de la madre. Me contó que él era un alcohólico y adicto que siempre tenía problemas con la policía y que había estado entrando y saliendo de la cárcel varias veces. Cuando intentó quitarse la vida, ella recibió la llamada y fue al hospital con la madre para verlo. Me confirmó que estaba en estado crítico pero que iba a sobrevivir. Poco después, ella y mi compañero de cuarto rompieron y nunca más la volví a ver. Trabajaba de seguridad nocturna en un museo. Usualmente hacía el segundo turno, de 3 de la tarde a 11 de la noche, pero a menudo cubría el turno de madrugada para algunos compañeros y así ganar dinero extra. Una noche, estaba haciendo un turno doble, de 3 de la tarde a 7 de la mañana, y durante el segundo turno trabajaba completamente solo. Mi compañero se fue a las 11 de la noche y le dije adiós mientras preparaba café. Todo estaba tranquilo y normal. Estaba tomando café, escuchando un podcast y revisando Reddit cuando vi que los sensores de movimiento empezaron a activarse. Así que encendí las luces y miré las cámaras. El sistema de sensores de movimiento me indicaba en qué parte del edificio había movimiento. Empecé a seguir el sensor en conjunto con las cámaras, pero aunque el movimiento se desplazaba, no había absolutamente nada en las grabaciones. Entonces empecé a preocuparme. Agarré una linterna, que también servía como bastón de defensa, supongo, el teléfono por si necesitaba llamar a las autoridades, y mi taza de café. Mientras juntaba todo, algo empezó a golpear la puerta del muelle de carga, que conectaba la oficina de seguridad con el resto del museo. Sonaba como si alguien hubiera arrojado un martillo contra la puerta, pero al revisar la grabación de la cámara, no había nada. Subí hasta el área donde se activaban los sensores, y no había nada, excepto por el olor. Había un olor a pelo quemado por todos lados donde iba. Así que empecé a preocuparme por un posible incendio, pero nuestro sistema de incendio solía activarse hasta con el polvo, así que era extremadamente sensible, y eso me preocupaba, porque el sistema no se estaba activando. Luego sentí como todo el vello de mi espalda se erizaba, pero no había nada a mi alrededor. Fue espeluznante, así que corrí de vuelta a la oficina y decidí no hacer el resto de mis rondas esa noche, mantener las luces encendidas y monitorear las cámaras hasta que llegara el próximo turno. Trabajo en un huerto de manzanas. Durante la limpieza después de la temporada me retrasé una noche, nada fuera de lo común, y me encontré con algo que realmente espero no volver a ver. Estaba trasladando unos fardos de heno mojados y en descomposición al esparcidor de estiércol, de noche, con solo una linterna barata y las luces de freno del camión que estaba usando para iluminar el área detrás de mí. A mitad de camino empecé a sentir que alguien me observaba, pero cuando me di vuelta no vi nada. Volví al trabajo y rompí y lancé algunos fardos más al esparcidor, hasta que otra vez tuve esa extraña sensación y me giré. A unos 50 metros vi la silueta de un tipo en la cima de la colina detrás de mí. Cuando lo miré, se dio la vuelta y se alejó. Me dije a mí mismo: está bien, esto es raro, pero probablemente sea algún chico que vino a robar manzanas o algo así, y seguí trabajando. Durante el resto de los fardos no dejaba de mirar hacia todos lados porque juraba escuchar pasos corriendo a mi alrededor, pero claro, cuando miraba no había nada. Cuando terminé de meter todos los fardos en el esparcidor y saqué el heno que quedó en la caja, levanté la vista y casi me hice encima del susto. En el límite del alcance de las luces altas del camión, que no llegaban muy lejos porque era un Ford Ranger de mediados de los 90, vi una figura oscura mirándome fijamente. De inmediato sentí que había algo raro. Era un poco demasiado alta para ser humana y sus extremidades se veían un poco demasiado largas. Me quedé mirándola durante un minuto, mientras lentamente agarraba la radio y llamaba a mi jefe o a quien fuera. No hubo respuesta. Llamé otra vez para asegurarme de que tenía señal.
Y nada. Entonces me bajé en silencio y me metí en la cabina del camión. El segundo exacto en que cerré la puerta, esa cosa giró la cabeza de golpe y salió disparada fuera del alcance de las luces. Saqué mis habilidades de rally de donde pude y me lancé hacia la entrada del huerto para fichar y volverme a casa, lo más lejos posible de esa cosa. Nunca la volví a ver, y sinceramente espero no volver a hacerlo jamás. Trabajaba en el turno nocturno de un Home Depot. Hubo una vez en que, durante una semana más o menos, nuestra tienda estuvo abierta las 24 horas. En general no fue un problema, normalmente nadie viene a comprar artículos de mejoras para el hogar a las 2 de la mañana, excepto una pareja que vino a buscar mesadas de mármol a la 1:30 de la mañana, y la mujer llevaba puesto un vestido elegante. Supongo que también podría mencionar a una joven que vino a buscar un portarrollos de papel higiénico poco después de la medianoche. Yo acababa de salir de mi primer descanso, y llevaba puestos unos shorts de mezclilla y uno de esos uniformes típicos de karate, blanco con cinturón negro. También fue curiosamente específica sobre qué portarrollos quería, pero la verdadera historia está en el área de la aislación térmica. Eran casi las 3 de la mañana y yo, junto con otro compañero, estábamos reponiendo aislantes, además de ordenar los pasillos y hacer algo de mantenimiento. Un montón de rollos grandes de aislamiento R30 se habían caído en su pasillo, y mientras yo los acomodaba, una maldita mano salió de entre el montón y me agarró el brazo. Perdí la cabeza de tal manera que no solo mi compañero se asustó, sino que también mi jefe, que estaba al otro lado de la tienda, vino corriendo a ver qué pasaba. Resultó que un vagabundo borracho había entrado a la tienda en algún momento, imagino que antes de que llegara el turno nocturno, y se había hecho un nido entre la aislación donde se quedó dormido. El tipo estaba en muy mal estado, tan mal que tuvimos que llamar a la policía para que viniera a sacarlo. Después de eso, siempre tuve más cuidado cuando me tocaba trabajar cerca de la aislación, al menos durante el tiempo que la tienda estuvo abierta 24 horas. Trabajo en el turno nocturno de un centro de rehabilitación. Tenemos una puerta protegida con una cámara que apunta hacia abajo y uno de esos timbres con cámara. En la oficina, el monitor de la cámara está en una pared y el monitor del timbre en otra. Estaba haciendo papeleo cuando vi pasar a un hombre, detenerse unos segundos, luego darse la vuelta lentamente, regresar y quedarse mirando hacia la cámara. Y seguía mirando. El centro está en un barrio complicado, así que estoy bastante acostumbrado a ver gente rondando cerca de la reja y normalmente no les presto atención. Pero la forma en que este hombre miraba era inquietante. Sus ojos y su expresión estaban vacíos y muertos, como si estuviera sumido en pensamientos horribles. Estaba casi seguro de que estaba completamente drogado con sintéticos. Usé el intercomunicador para preguntarle si estaba bien, pero él solo seguía mirando fijamente la cámara. Tenemos una regla. Si no está herido ni intenta entrar, mejor dejarlo estar. No tiene sentido involucrarse innecesariamente con alguien que podría ser hostil o complicarse con los locales. Les juro que se quedó ahí mirando la cámara durante 2 horas, con esa misma expresión vacía, mirándome directo. Hice una ronda y, cuando volví, ya se había ido, lo cual me inquietó aún más. Trabajaba en una tienda de Subway que abría de 9 de la mañana a 9 de la noche. No era raro que estuviera ahí desde la apertura hasta el cierre, ya que era el gerente de la tienda y a menudo cubría turnos o tenía trabajo adicional que hacer. Un día había mandado a casi todo el mundo a casa, así que solo quedábamos yo, una chica nueva de 16 años y mi asistente de gerente. La tienda tenía una regla estricta de no abrir la puerta trasera después de que oscureciera. Yo la hacía cumplir sin excepciones porque había escuchado demasiadas historias del horror y no valía la pena arriesgarse a ser asaltado. A esta nueva empleada le había dicho claramente que no abriera la puerta por ningún motivo después de que oscureciera. Esta chica pensó que sabía más y salió a sacar la basura después de que cerramos. Esta vez, había alguien esperándola afuera, alguien que ya había estado vigilando la tienda desde hacía un tiempo. Forzó su entrada. Escuché la pelea y sus gritos y corrí hacia atrás. El tipo exigía dinero, pero solo podía abrir las cajas registradoras después de las 9 de la noche porque la caja fuerte tenía un cierre automático, así que le di todo lo que teníamos en ellas. Luego intentó encerrarnos en la cámara frigorífica, aunque en realidad no se puede cerrar desde dentro. Activamos la alarma silenciosa que estaba en la cámara y esperamos a que llegara la policía, porque no sabíamos si el tipo todavía seguía en la tienda. Estuvo un rato revolviendo mi oficina y después todo se quedó en silencio. Sinceramente, estaba más preocupado de que pudiera hacerles daño a mis empleadas que por el dinero. Ambas eran chicas jóvenes. Renuncié a esa tienda poco después y me transferí a un barrio mejor. Hace muchos,
muchos años, trabajaba en una estación de radio regional en medio de la nada, en Australia. Era el operador nocturno. Debía mantener la lista de reproducción funcionando, preparar todo para la mañana, hacer las revisiones manuales para el día siguiente y encargarme de cualquier problema inesperado. Pasaba mucho tiempo sentado en lo que era básicamente un galpón de chapa en medio de un campo, con mi perro, descalzo, escuchando música de los años 50 y 60 y haciendo crucigramas. Excepto una noche, cuando pasaron los cazadores de canguros. Asustaron a los canguros en el campo y uno de ellos saltó de cabeza a través de la ventana de nuestra oficina. Así que ahí estaba yo, descalzo y medio dormido, cuando un canguro de casi 2 metros de altura atravesó la ventana de vidrio. Sangre y vidrios por todos lados. Mi perro empezó a perseguir al canguro, y yo a perseguir a mi perro. El canguro rebotaba por toda la oficina, tirando cosas de los escritorios en la oscuridad, dejando rastros de rojo por todas partes. Corrí y abrí las puertas del estudio, y mi perro logró sacarlo afuera, donde, supongo, el pobre canguro fue abatido. Luego tuve que llamar a mi jefe. Trabajaba en el turno nocturno de un supermercado grande, de esos que no están abiertos toda la noche pero que tienen un equipo mínimo para descargar la mercadería, preparar y limpiar. Yo trabajaba cerca de la entrada, que tenía unas grandes puertas de vidrio, pero desde donde estaba no podía verlas directamente. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché que golpeaban en las puertas. No era algo tan raro. A veces era algún empleado que llegaba para un turno temprano y no tenía tarjeta, a veces era algún pedido de comida, o alguna persona que pensaba que estábamos abiertos a pesar de que claramente no lo estábamos. Me acerqué a la puerta y vi a un hombre que no reconocí, empapado por la lluvia. A simple vista parecía normal, pero había algo en el que me inquietaba. Tenía esa vibra, ¿saben a cuál me refiero? Como si estuviera a punto de convertirse en un adicto al metanfetamina hecho y derecho, pero aún mantenía una apariencia más o menos funcional. Se estaba sosteniendo apenas lo suficiente como para parecer normal, pero definitivamente se veía inestable. Sin abrir la puerta, le dije que la tienda estaba cerrada. Él me respondió que necesitaba ayuda, que su auto se había descompuesto en el estacionamiento y que necesitaba un impulso. Yo no manejaba, así que le dije que no podía ayudarlo. Ahí debía haberme retirado, pero me dio lástima verlo bajo la lluvia, así que le dije que vería si alguien de nuestro pequeño equipo podía hacerlo. Encontré a un compañero que estaba dispuesto a ayudar y también avisé al encargado de turno. Salimos, y resulta que estaba estacionado un poco alejado de la entrada, en un lugar bastante apartado, y había una mujer con él. Ella tenía la misma vibra, casi normal, pero no del todo. No lo capté de inmediato, pero asumí que habían estado teniendo algo en el auto, quizás dejaron el radio o las luces encendidas y agotaron la batería. Para mí, eso explicaba la sensación rara. Se sentían avergonzados o culpables, y eso se les notaba. Mi compañero se acercó para intentar darles el impulso. El encargado y yo nos quedamos cerca, vigilando. La pareja seguía mirándonos de reojo de una manera incómoda. Al rato, mi compañero volvió apurado y nos hizo regresar adentro. No vimos que se fueran, lo cual ya era raro. Entramos, cerramos con llave de nuevo, y entonces mi compañero nos agradeció por no dejarlo solo con ellos. También había notado esa vibra inquietante. Lo que más lo preocupó fue que, además, el auto no tenía absolutamente nada malo. Una vez me quedé trabajando hasta tarde pintando decorados en el teatro de un campus universitario. Era tarde, estaba completamente oscuro afuera y el edificio estaba muy silencioso. Algunos de nosotros estábamos sobre el escenario, sin hablar mucho, simplemente ocupándonos de lo nuestro, cuando de repente vi por el rabillo del ojo algo pasar muy rápido frente a la puerta abierta que daba al vestíbulo. ¿Qué carajo? Luego pasó otra vez y esta vez pude ver qué era. Era un tipo de pelo largo, en pijama, sin medias ni zapatos. Caminaba de puntitas de manera exagerada, levantando mucho las rodillas y sonriendo. Puede sonar algo gracioso, pero en el momento fue espeluznante. Todos nos miramos entre nosotros y uno de los pintores estaba a punto de cerrar la puerta cuando el tipo entró directamente. Se quedó ahí parado, mirándonos fijamente durante 1 minuto entero. Se podía oír caer un alfiler. De repente abrió los brazos dramáticamente y dijo: «Yo soy su Salvador, Jesucristo». Nadie respondió y, eventualmente, se fue caminando. Supongo que esperaba provocar más reacción. Cerramos y trabamos la puerta de inmediato y llamamos a seguridad. No parecieron impresionados. Resultó ser un paciente psiquiátrico de un hogar grupal que estaba cerca y que ya había hecho esto varias veces. Ya no quiero trabajar en un teatro de noche. Era las 3 de la mañana. Trabajaba en una cafetería canadiense popular.
Solo había un viejo panadero en la parte trasera, que rara vez interactuaba conmigo más allá de algún chiste subido de tono o una canción aún más vulgar de sus días en la marina. Fuera de eso, estaba completamente solo. No había un alma en los alrededores y no esperaba ver a nadie más durante al menos otra hora. Estaba empacando los productos del día anterior para donarlos al refugio de personas sin hogar, cuando de reojo, juro que vi algo. Estaba detrás de mí. Me di vuelta y miré hacia abajo. Había un niño pequeño ahí parado. Un pequeño nativo, con un peinado de faux hawk, mirándome intensamente. Me quedé mudo de lo absurda que era la situación. ¿Cómo había llegado detrás del mostrador? No escuché que se abriera la puerta ni lo vi pasar. Registré todo el local. No había nadie. Grité al panadero por si tenía algún amigo o algo que hubiera perdido a su hijo. Vino, y al igual que yo, se quedó paralizado al ver al niño y estaba igual de desconcertado. El niño empezó a murmurar cosas ininteligibles. Le ofrecí un vaso de agua y un pequeño donut, y el panadero salió corriendo para revisar los alrededores de la manzana. Yo llamé a la línea de emergencias no urgentes y les expliqué que tenía a un niño pequeño sin sus padres. No lograba sacar ninguna información de él, solo murmuraba y hacía gestos débiles. Llegó la policía. El panadero regresó diciendo que no había encontrado a nadie en la calle. El encargado de la tienda de la esquina, que estaba abierta las 24 horas, dijo que estaría atento. La policía intentó hablar con el niño, pero tampoco pudieron obtener nada claro. Se lo llevaron. Volví a ver a los policías en la mañana cuando vinieron por su café y me contaron que el pequeño había caminado varios kilómetros desde la reserva más cercana en plena noche hasta llegar a mi tienda. Estaba sin la supervisión de sus padres y simplemente salió de la casa. No lo podía creer. Ese pobre niño debió haber tardado horas en llegar hasta mí. Verlo ahí detrás de mí en plena noche todavía me estremece. Me asustó más que el tipo que me tiró una cafetera encima, la mujer que intentó apuñalarme con una cuchara de plástico porque me negué a darle una de metal, y el hombre que esperó 4 horas con la esperanza de encontrarme solo para darme una lección porque no teníamos el tipo de bagel que quería. Trabajaba en el turno noche de una tienda de comestibles en el departamento de frutas y verduras. La tienda cerraba a las 10 de la noche, pero mi turno terminaba a las 11 de la noche para tener tiempo de limpiar y preparar todo para el turno de la mañana. Recién había regresado de unas vacaciones de 2 semanas y estaba hablando con un par de chicas jóvenes que trabajaban en las cajas registradoras. Me contaron que 2 veces la semana anterior hubo un hombre en el estacionamiento esperándolas para acosarlas. La primera vez les preguntó si tenían planes para esa noche, pero ellas no respondieron y él se fue. La segunda vez, cuando intentaron evitarlo, él le agarró el brazo a una de ellas. Lograron soltarse y correr de vuelta a la tienda y llamaron a la policía, pero para cuando llegaron, él ya se había ido. Como ya había vuelto al trabajo, les dije a las chicas que las acompañaría a sus autos cuando terminaran sus turnos. La tienda cerraba a las 10 de la noche y ellas salían a las 10:30 de la noche. Así que alrededor de las 10:15 de la noche decidí salir a dar una vuelta por el estacionamiento y revisar que todo estuviera bien. No había nadie. Las siguientes 2 noches fue igual. Patrullaba rápido antes de que salieran y luego las acompañaba hasta sus autos. Todo estaba completamente tranquilo. La 4ª noche fue cuando realmente se puso aterrador. Llovía a cántaros, así que no hice mi patrullaje habitual. Solo una chica terminaba tarde ese día, así que cuando terminó, me dio sus llaves y yo iba a llevar su auto hasta la entrada de la tienda para que ella pudiera subirse directo y salir. Corrí hacia su auto bajo la lluvia y justo cuando estaba por entrar, vi que la rueda trasera del lado del conductor estaba completamente desinflada, probablemente la habían pinchado con una cuchilla. Entonces me asomé por el otro lado del auto y vi al hombre del que me habían hablado, agazapado detrás del coche. Me dio un susto terrible. No saltó ni me atacó ni nada, pero simplemente verlo ahí, en medio de la noche, bajo la lluvia intensa, es una imagen que jamás podré borrar. Quise inmovilizarlo o detenerlo, pero temía que pudiera tener un cuchillo, así que empecé a gritar y actuar como un loco hasta que él salió corriendo. Llamé a la policía y vinieron a tomarme declaración. La chica estaba muy alterada por lo de su auto y por lo que le conté que había pasado, pero terminó esperando a que yo terminara mi turno para llevarla a su casa. Dejó su coche en la tienda hasta el día siguiente, cuando ya era de día y no llovía, y así pudieron cambiarle la rueda. Al día siguiente fui a la tienda para hablar con el gerente sobre lo que pasó y le pedí revisar las grabaciones de seguridad, ya que yo no tenía acceso a ellas. Después de ver lo que había sucedido la noche anterior, revisamos también las 3 noches anteriores, y casi me da algo con lo que vimos. Resulta que el mismo tipo había estado ahí todas esas noches en las que supuestamente no pasó nada.
Estuvo merodeando por el estacionamiento alrededor de las 10 de la noche después del cierre, y a las 10:15 de la noche, cuando yo salía a hacer mi patrullaje rápido, se escondía en los arbustos y plantas alrededor del estacionamiento. Después de que las chicas se subían a sus autos y se iban, él esperaba unos minutos más y luego se marchaba. Aunque ya no trabajo en esa tienda, ahora es obligatorio que quien esté a cargo de cerrar acompañe siempre a los empleados hasta sus autos. Por fin un lugar donde puedo contar mi historia. En mi trabajo anterior, era un muestreador de carbón de guardia. Eso implicaba que podían llamarme en cualquier momento y mandarme a cualquier lugar. A veces, te obligaban a hacer turnos dobles. Ese fue un día doble. Salí de casa a las 5 de la mañana, trabajé 10 horas y luego me dijeron que manejara 2 horas en 45 minutos y trabajara hasta que llegara el relevo. El relevo finalmente llegó alrededor de las 12:30 de la mañana, y aquí, niños, es donde comienza la diversión. No tuve tiempo de cargar gasolina antes de ir a la segunda mitad del turno. Luego, para cuando terminé en el sitio de trabajo y me dirigía a casa, ya lo había olvidado. Hasta que, claro, la camioneta me recordó que tenía sed. Por suerte, había una estación de servicio en el camino, de esas grandes, con 16 surtidores. Hasta ese momento, y siempre después, mi política personal era usar el surtidor más cercano a la puerta. Esa noche, el agotamiento me hizo usar el surtidor más cercano a la calle. Primer error. Ya estaba en modo automático, cansado, hambriento y soñando con una ducha caliente y la cama. Prácticamente me caí de la camioneta, metí la tarjeta de gasolina en el surtidor, apreté la información de cualquier manera, agarré la manguera y me di vuelta para cargar gasolina. Aquí es donde les debo decir que siempre deben estar atentos a su entorno. Yo fallé en eso. Al darme vuelta, con la manguera activada en la mano, me encontré con una mujer atractiva parada frente a mí. ¿De dónde salió? Al mirar rápidamente me di cuenta de que había un auto viejo a la derecha de mi camioneta, que no había visto. Estábamos en un área muy pobre, con una alta tasa de drogadicción. Mi mente gritó mierda. La mujer me pidió $5 para gasolina para poder llegar a su casa. Le respondí, y era verdad, que si no fuera por la tarjeta de la empresa, yo tampoco tendría cómo llegar a casa. Por el rabillo del ojo noté un movimiento sospechoso. Ella había dicho que estaba sola, pero dudé sobre eso. Rodeando sigilosamente el frente de mi camioneta venían 2 jóvenes delgados, con pinta de necesitar algo. Soy fumador, y en ese momento usaba un encendedor Zippo. También mido 1,93 metros y pesaba unos 136 kilogramos. No me había cortado el pelo ni afeitado en unos 7 meses. Y después de estar 20 horas de turno, tenía un aspecto bastante salvaje. Rápidamente saqué un cigarrillo y el Zippo del bolsillo de mi camisa, encendí el cigarrillo y dejé el encendedor encendido, con la manguera de gasolina todavía en la otra mano, justo cuando los tipos doblaban la esquina delantera de mi camioneta. No soy experto en peleas, combate cuerpo a cuerpo ni nada de eso, pero tengo hijos a los que debía volver a ver. Ellos me vieron con el encendedor y la manguera, con los ojos desorbitados y cara de loco, y gracias a eso, se retiraron. No les quité la vista de encima mientras regresaban al auto, al mismo tiempo que volvía a mirar a la mujer. Ella parecía derrotada cuando también regresó al auto, y cerró la puerta de un portazo como nunca había escuchado uno. $10 de gasolina después, me fui, temblando como una hoja. Aunque la política de la empresa prohibía estrictamente portar armas de fuego, nunca volví a trabajar otro turno sin estar armado. Si vas a exigir seguridad en el lugar de trabajo, también deberías permitir seguridad para ir y volver del trabajo. Trabajaba en el turno nocturno de seguridad en uno de esos centros comerciales al aire libre. No era exactamente un centro comercial pequeño en forma de fila, pero tampoco se podía cerrar completamente para evitar el acceso por la noche, si eso tiene sentido. Este centro estaba justo al lado de 2 refugios para personas sin hogar, que tenían bastante actividad delictiva. También estaba cerca de algunos clubes nocturnos y salas de conciertos. Había mucho potencial para que el desorden llegara a la propiedad. Para ese entonces, ya era despachadora y no patrullaba a pie. Estaba haciendo mis cosas, eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché un ruido fuerte viniendo del pasillo que lleva a nuestra oficina. Miré las cámaras y vi a un hombre usando toda su fuerza y cuerpo para intentar abrir la puerta de cierre magnético. Era mi única protección mientras los guardias estaban patrullando, ya que no estábamos armados y yo no tenía ni siquiera un par de esposas por si necesitaba defenderme. De inmediato avisé por radio a mi supervisor para informarle sobre este tipo intentando forzar la puerta. Y entonces, la puerta se abrió de un tirón. No sabía qué hacer, así que otra vez avisé a mi jefe y le dije que el tipo ya estaba en el pasillo acercándose a mí.
Mi jefe dio un 10 a 33, significa dejar todo lo que estás haciendo y acudir rápido a ayudar. Mientras esperaba a que todo el equipo llegara, veía en las cámaras como el tipo avanzaba tranquilamente por el pasillo hacia mi oficina. Acababa de arrancar una cerradura magnética como un gorila en esteroides y ahora caminaba como si viniera a preguntar por objetos perdidos. Mi corazón latía con fuerza, pero pensé que si caminaba así, probablemente no venía a matarme. Me quedé sentada, mirando la puerta, esperando a que entrara. Busqué alrededor por si encontraba algo que pudiera usar a mi favor si se ponía agresivo. Era una chica de 1,68 metros, 73 kilogramos, 20 años, desarmada, y venía hacia mí un hombre con fuerza de camión. No iba a respetar las reglas si ese hombre intentaba hacerme daño, iba a encontrar algo para defenderme, pero no fue necesario. Entró calmadamente y se sentó en una silla que usamos para los detenidos. Respiraba agitadamente y le pregunté algo como ¿en qué puedo ayudarte? Cuando logró recuperar un poco el aliento, pidió agua. Mientras se la traía, me explicó que había estado en un concierto cercano y lo habían asaltado. Vino hacia nosotros porque había trabajado antes en el centro comercial y sabía dónde encontrarnos. No recuerdo si le robaron el teléfono o si lo perdió en el camino, pero terminamos llamando a la policía en su nombre. Mi jefe y mis compañeros eventualmente llegaron. Me sentí mal de no haber actualizado por radio que estaba bien, pero también estaba aterrada. Todo esto pasó en el transcurso de unos 5 minutos, pero se sintió mucho más largo, como si el tiempo hubiera dejado de tener sentido. La última vez que revisé, el marco de la puerta todavía seguía dañado por la fuerza bruta de aquel tipo lleno de adrenalina. Trabajo en un hotel como auditora nocturna en el centro de Chicago, así que la gente loca es algo normal para mí y usualmente solo les digo que se vayan. Pero una vez recibí una llamada del 10º piso. Un huésped me dijo que alguien, o algo, estaba intentando entrar a su habitación. Inmediatamente mandé a seguridad a revisar, pero no vieron nada. Más tarde esa noche me volvió a llamar diciendo que alguien estaba usando herramientas eléctricas para romper su puerta, así que esta vez subí yo misma, con seguridad siguiéndome. Y otra vez, nada. Para resumir, la policía llegó después de ser notificada de que había un hombre intentando saltar por la ventana. Salí a mirar y el tipo estaba colgando por fuera de la ventana. Incluso había atado 2 sábanas como una cuerda improvisada, como en las películas. La policía subió y yo lo seguí, y hermano, la habitación estaba cubierta de líquido rojo y vidrios rotos, el televisor estaba pulverizado, partido por la mitad, y el colchón estaba manchado de rojo y lo que olía como orina. Todos los espejos de la habitación habían desaparecido. Este tipo rompió una ventana de más de 2 centímetros de grosor, a prueba de viento y reforzada con acero, con su maldita cabeza. No lo podía creer, estaba todo lastimado. Todavía no puedo creer lo que vi esa noche. Después de eso empecé a ver figuras con forma humana por el rabillo del ojo cuando camino por los pasillos. Tal vez sea solo paranoia, pero hombre, no fue una buena forma de terminar mi segunda semana en el mundo de la industria hotelera.